Hay secretos que el alma esconde, y en el borde entre la luz y las tinieblas se gestan las preguntas más profundas. ¿Qué yace en el silencio de lo oculto? ¿Qué puede revelarnos aquello que tememos mirar? ¿Y si eso que tanto nos asusta, que tanto odiamos, o aquello que tanto despreciamos, fuera un espejo que revela las partes olvidadas de nuestro ser? Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a lo desconocido, soy David Barberá y hoy vamos a explorar uno de los conceptos más fascinantes y profundos del psicoanálisis junguiano, la sombra. Como muchos de vosotros sabéis, soy alumno de honor de la Escuela de Exorcistas Europa y eso me abre la puerta a todo un campo de investigación para mis estudios y a raíz de ahí puedo ir completando muchísimas más conclusiones, ampliando la mente a nuevas perspectivas y descubriendo nuevos conceptos o redescubriendo otros conceptos que he ido estudiando a lo largo de mi vida y que a raíz de tratarlas desde todas estas nuevas perspectivas y relacionarlos entre ellos, descubro nuevos significados y nuevas formas de interpretar las cosas, dotándolas de muchísimo más sentido y contenido. Ahora, en la vuelta de vacaciones, quería grabar un podcast acerca de uno de estos conceptos más relacionados con la espiritualidad que con la filosofía, pero, como siempre, relacionándolo con algunas investigaciones que respaldan el porqué de algo que le ocurre a tantísima gente. Quizá os suene. Me refiero a eso que le pasa a muchas personas de despertarse a una hora concreta. Una hora que según mucho folclore, digámoslo así por ahora, muchas películas americanadas y no tan americanas, asocian a una hora muy concreta del diablo. Pero preparando ese podcast me he dado cuenta de que sería mucho mejor abordar este tema de la sombra de Jung antes de entrar en cuestiones más espirituales y religiosas. Y como hace poco nuestra querida oyente Yolanda nos dejó un comentario sobre si podía profundizar en esta cuestión de la sombra de Carl Gustav Jung, he visto la mejor oportunidad de abordarlo. Porque este concepto, el de la sombra, no solo es esencial para comprender nuestra psique, sino que también nos invita a un viaje transformador hacia el autoconocimiento. Así que vamos a dedicar este capítulo a abordar la sombra, pero desde distintas perspectivas. Como ya sabéis, me encanta comparar ciertas ideas y conceptos con distintas tradiciones filosóficas, espirituales y religiosas, tanto de Oriente como de Occidente. Creo que nutre todo de muchísimo más contenido y además ayuda a estudiar y a profundizar en otras formas de pensamiento. Pero vamos a centrarnos. Para Jung, la sombra representa todos aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos o reprimimos porque no encajan con la imagen ideal que deseamos proyectar. En palabras textuales de Jung, que tengo aquí subrayado, dice que es un doble oscuro. Un doble oscuro que habita en nuestro inconsciente, compuesto por impulsos, emociones y deseos que preferimos ignorar, o que ignoramos, evidentemente, de manera inconsciente. Vuelvo a citar palabras textuales de Jung, en un párrafo en el que describe la sombra como la parte
de nuestra personalidad que no queremos ser. Como veis, Jung, al hablar de la sombra, muchas veces la dota de cuestiones conscientes y de cuestiones inconscientes que nos pasan desapercibidas. Y esto lo entenderemos un poquito más adelante. Esta parte de la que habla Jung, como la personalidad que no queremos ser, contiene tanto elementos negativos, por ejemplo la agresividad o la envidia, como potenciales creativos y energías no desarrolladas. Es por eso que Jung insiste tanto en integrar la sombra, en que nuestra sombra es esencial para el proceso de individuación y que consiste en convertirnos en seres completos y conscientes. Esto es muy importante y ahora enseguida vamos a ello. Pero por terminar un poco más con esto que Jung hablaba de la sombra y que tengo aquí subrayado porque hace referencia directa a ella, Jung también señala que la sombra no es intrínsecamente maligna, que esto es muy importante y mucha gente la desprecia por asociarlo a cuestiones demoníacas, diabólicas o incluso repulsivas de nuestro propio ser. Pero no, porque si no Jung no insistiría tanto en integrar esta sombra. Vuelvo a abrir comillas en palabras textuales de Jung. Su naturaleza depende de cuánto la reprimamos. Es decir, negarla completamente puede llevarnos a proyecciones muy peligrosas, donde atribuimos nuestras cualidades reprimidas a otras personas o grupos. Ya sabemos cómo funciona esto, y ya sabemos qué nos dice la filosofía occidental sobre este fenómeno. Vemos en los demás lo que nosotros llevamos dentro. La sombra de Jung guarda muchísimos paralelismos con el concepto del pecado original de la teología cristiana. Mientras que el cristianismo enfatiza la necesidad de redimir nuestras inclinaciones negativas mediante esa gracia divina, Jung nos sugiere que la integración consciente de la sombra es clave para que alcancemos la plenitud. Pero podemos irnos un poquito más atrás, en estas filosofías occidentales, y ya vemos que en la filosofía griega también podemos hallar referencias a esta sombra, con ideas muy parecidas sobre las pasiones y los sentimientos desordenados que el mismo Platón describe en su mito del auriga. Recordemos que esta alegoría habla de un auriga que conduce un carro tirado por 2 caballos alados. Uno de ellos es blanco, virtuoso y de casta noble, pero el otro es negro, inmoral y todo lo contrario, tanto en raza como en carácter al otro caballo. Desde luego que suena a sombra. Es por esto que las emociones y los deseos que no controlamos nos amenazan con desestabilizar nuestra alma, a menos que las enfrentemos y las hagamos conscientes dentro de nuestra razón. En el pensamiento oriental, y esto fue clave en la vida de Jung, el concepto de sombra lo podemos encontrar muy fácilmente en la filosofía taoísta. Sin ir más lejos, el yin y el yang, tan conocido por todos, representa fuerzas opuestas que coexisten en un equilibrio dinámico. Fue el propio Jung, fascinado por el I Ching, que para quien no lo sepa, es un libro situado en torno al 1200 a.C., en el que Jung vio en esta dualidad una expresión simbólica de la psique humana. Es aquí donde Jung se da cuenta de que no podemos conocer la luz sin reconocer primero la oscuridad, y a raíz de esto dio lugar a citas muy famosas de Jung, haciendo referencia a la luz y a la oscuridad, que citaremos un poquito más adelante. Podemos también hacer referencia al budismo
en esta cuestión de la sombra por completar un poco más el concepto, porque, por su parte, el budismo, recordemos que nos enseña que los apegos y las aversiones surgen precisamente de una falta de conciencia sobre nuestra verdadera naturaleza. Algo muy parecido a las tentaciones del demonio, pero que el budismo se lo lleva a esa falta de reconocimiento del yo. Es en este sentido en el que el trabajo con la sombra recuerda a la práctica meditativa de observar y aceptar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Y recordemos, en el podcast que hicimos hace unas semanas sobre Jung, que uno de los ejercicios que él mismo comparte para dialogar con la sombra se parece mucho a la práctica meditativa y a la práctica de la observación del budismo. Y cómo no, Jung habló de la sombra en términos colectivos, lo que hemos mencionado un poquito más al inicio. De hecho, aquello que una sociedad reprime, como ciertas creencias, deseos o comportamientos, puede manifestarse en forma de conflictos o tensiones. Otro ejemplo clásico de esto que señalaba Jung es el fanatismo, donde la sombra colectiva proyecta sus miedos y frustraciones hacia un enemigo externo. Vemos continuamente cómo culturas enteras se buscan enemigos que no quieren ser sus enemigos simplemente porque hacen referencia a algo que ellos no aprueban. Por ejemplo, imaginen a alguien en Arabia Saudí viendo un anuncio de alcohol en una cadena española. Es una manera muy tonta de buscarse un enemigo. Es en este contexto cuando Jung advirtió sobre el peligro de la identificación, como él mismo lo llamaba, con esa sombra colectiva, donde los individuos pierden su sentido crítico y adoptan comportamientos destructivos en masa. Es decir, algo que no está creado para ofendernos. No somos capaces de identificarlo porque perdemos nuestro sentido crítico y lo adoptamos como una ofensa generalizada. Pero algo que quizá le sorprenda a mucha gente es que también me he encontrado en viejos textos chamánicos que tengo el gran honor de guardar de forma casi cautiva. También he encontrado referencias a esta sombra de Jung. Y es que resulta que en las tradiciones chamánicas el enfrentamiento con la sombra era una parte esencial de los rituales de iniciación. Era el propio chamán el que debía de confrontar sus miedos y demonios internos para acceder a una mayor comprensión y poder. Recordad que el chamán era la parte más consciente de la tribu y en él recaía tantísima responsabilidad que imaginen que no podía reflejar su propia sombra en un análisis sobre el porvenir de la tribu, el porvenir de los cazadores o el porvenir de las nuevas generaciones. Imaginen un chamán condicionado por su propia sombra a la hora de responder. Sin duda sería un chamán decapitado al primer error. Y es de aquí, de donde tengo la teoría, que Jung saca esa idea de integrar la sombra. Es el proceso por el cual nos convertimos en nuestro verdadero ser, en quienes realmente somos, es decir, en un ser mucho más consciente que el resto. En el hinduismo, Shiva encarnaba tanto la destrucción como la regeneración, y es esta dualidad la que simboliza la necesidad de destruir las ilusiones y las partes reprimidas de uno mismo para alcanzar la transformación espiritual y alcanzar ese ser completo que integra ambos lados. Como veis, Jung tuvo muchísimos textos, muchísimas referencias, muchísimas religiones y filosofías
de donde sacar todas sus ideas acerca de la sombra. Pero, ¿cómo podemos nosotros identificar la sombra si no hemos dedicado tantas horas al estudio, a la lectura de todos estos textos o a la interpretación y al juego de conceptos para relacionar unos u otros? Pues además de escucharme a mí, Jung indicaba varias formas en las que podemos encontrarnos con esta sombra y por lo menos tomar conciencia de su existencia. Por ejemplo, Jung pone los sueños como una ventana al inconsciente. El trabajo de Jung sobre los sueños es ampliamente conocido y extenso, pero aquí quiero mencionar la parte donde se centra en la sombra, porque a través de los sueños es donde la sombra suele manifestarse en forma de símbolos. Por ejemplo, el propio Jung escribe un sueño recurrente de persecución que podemos tener cualquiera. Y esto mismo, de forma rápida, diré que puede representar un aspecto reprimido de nuestra personalidad que intenta emerger, pero que de alguna manera lo estamos conteniendo. Otra de las formas que Jung propone para hacer consciente esta sombra, observar la manera en la que proyectamos. Es decir, Jung subraya la importancia de observar el cómo juzgamos a los demás. Observar qué es lo que nos irrita de los otros. Qué es lo que nos fascina en otras personas. Y que a menudo, cuando observamos de una forma imparcial, casi como si lo hiciéramos en tercera persona, hará que nos demos cuenta de los aspectos que refleja de nuestra sombra. Hay un pequeño cuento budista que habla de esto, que ya lo he contado alguna vez en el podcast, así que lo contaré de manera breve, pero que ilustra muy bien esto de la proyección a la que hace referencia Jung. Era un hombre tendido a un lado de la carretera, y de repente pasa una persona borracha, que se queda mirándolo y dice: por favor, menuda borrachera lleva este. Desde luego que hay gente que no sabe beber, ¿eh? Menuda vergüenza me daría a mí. Y este hombre pasa de largo. Luego llega otro, que sale de trabajar, cansado, agotado, y lo ve y dice: uff, este hombre aquí tumbado, con el aire, con la brisa de la mañana, debe de estar en la gloria. Me voy a tumbar con él. Se tumba con él, duerme un poco, descansa, y al poquito tiempo se levanta y se va. Luego, más tarde, pasa un monje que ve al hombre tirado a ese lado de la carretera y dice: este hombre lleva ahí acostado horas, debe de estar en un estado meditativo la mar de profundo. Se debe de ser un lugar de poder. Voy a sentarme con él a meditar, para que veamos, sin entrar a juzgar, qué le puede estar pasando a ese pobre hombre que lleva tantas horas ahí tirado a un lado de la carretera. Este cuento viene a decirnos, como he dicho al inicio, que cada uno ve en los demás lo que llevamos dentro. El borracho vio a un alcohólico, el hombre agotado de tanto trabajar vio a un hombre descansando, y el monje vio a alguien en un estado meditativo. Esa es la proyección a la que hacía referencia Jung. Otra de las maneras de hacer consciente la sombra, de darnos cuenta de cómo actúa o de dónde está agazapada, es la creatividad. Jung advierte o sugiere que expresarse a través del arte, de la escritura o de la música puede ser una forma poderosa de explorar esas partes de nosotros mismos que permanecen ocultas. No es de extrañar darse cuenta de que un escritor, a la hora de crear un personaje, describe sus propias miserias, o a la hora de crear una historia, escribe sin darse cuenta sus miedos, o a la hora de abstraerse en una pintura, aparecen ciertos símbolos o cierta combinación de colores que más hablan de nuestro
interior, o del interior del pintor en este caso, que de lo que necesitaba el pobre lienzo. Así que viendo sobre todo este último punto de la proyección y de todo lo que hemos ido reflexionando acerca de otras culturas y religiones, integrar la sombra no es solo un acto de autocuidado o de introspección personal. ¿Cómo no? También es un acto de responsabilidad hacia los demás. Jung estaba convencido de que al reconocer nuestra oscuridad, inevitablemente reducimos la necesidad de proyectarla en los demás. Y sin duda, esto conduce a relaciones más saludables y a una sociedad mucho más consciente. Y como he dicho al inicio, sobre esas famosas frases de Jung haciendo referencia a la oscuridad y a la luz, citaré una que me gusta profundamente, que también mencionaré en este futuro programa acerca de esa hora demoníaca o diabólica, en la que Jung habla de que la sombra no es un enemigo, sino un maestro. Y os ruego a los que escuchéis ese futuro programa que recordéis esta frase de Jung: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Así que espero que este episodio te haya inspirado a mirar más allá de lo visible y a adentrarte en las profundidades de tu propia mente, a investigar lo desconocido, a reflexionar sobre la sombra, que no solo nos permite conocernos mejor, sino también liberar una energía que puede transformarse en creatividad, en empatía y en una mayor comprensión de nosotros y de los demás. Recordemos eso que he dicho muchas veces, que se parece mucho a lo que ha dicho Jung antes, de que cuando uno se adentra en uno mismo, irremediablemente llega a los demás. Pero por seguir en palabras de Jung, cada vez que reconocemos una parte de nuestra oscuridad, damos un paso hacia esa integración, no solo de nuestro ser individual, sino también del colectivo, y estaremos un poquito más cerca de ese salto evolutivo que nos espera, del que yo, como David Barberá y no en palabras de Jung, estoy convencido que nos llevará a una conciencia colectiva. Así que recordad que la sombra no es algo que debamos temer, es una oportunidad para crecer, para transformarnos, para hacer un acto de valentía al enfrentarnos a ella, para ganar coraje, para conocernos mejor, para ser mejor con los demás. Así que sí, definiría la sombra como una grandísima oportunidad, porque en el momento la haces consciente, aparece esa oportunidad de crecer y evolucionar. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que puedes compartir este podcast con quien creas que le puede gustar o con quien consideres que le puede hacer falta. Y no te olvides de que puedes ponerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales @davidbarberá o a través del correo electrónico del programa lodesconocidopdcast@gmail.com. Y por supuesto te invito a continuar este viaje, a no detenerte en tantos conceptos, sino a adentrarte en la experimentación, en el enfrentamiento con aquello que a priori nos da miedo. Y por supuesto, a seguir adentrándote en lo desconocido. Muchas gracias.